Muy bien, amigos, seguimos entonces practicando, seguimos aprendiendo, seguimos entrándole con fuerza a nuestro idioma quechua. Queremos seguir aprendiendo y queremos seguir pronunciando nuestro querido idioma quechua cusqueño. Muy bien, vamos entonces ahora con la consonante P y todas sus variantes. No te olvides de pronunciar, de practicar junto conmigo, volver a repetir este video hasta poder pronunciar correctamente estas grafías. Muy bien, al finalizar este achajala que está un poco largo, también te voy a invitar a que cantes conmigo una cancioncita en quechua. Listo, comenzamos entonces bajo ese trato. Vamos entonces ahora con la P. La consonante P en el quechua se pronuncia de la misma manera. O sea, es la P, P, pata, pata, andén, andén, pata, 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 andén, pata, patata, secaruscani. He subido cada andén. Vaya, vaya, viaja. Muy bien, la P como la P. Ahora veamos, esta vendría a ser la oclusiva simple. Estamos hablando de un punto bilabial, o sea, pata, pata. El choque de los dos labios. Paya, paya. El choque de los dos labios. Son bilabiales, el uso de los dos labios en el punto de articulación. Ahora, la P y la H se pronuncia de la siguiente manera. Es una oclusiva aspirada. Oclusiva porque hay cierta oclusión, una oclusión, y hay un soplido. En otras palabras, es la letra P, pero con un soplido. Por ejemplo, jata, 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 jata es reventado. Puru, puru, puru es pluma. Puru kunata, puru, 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 pluma. Jata, reventado. Muy bien, veamos ahora la consonante P oclusiva reforzada y apostrofada. Veamos, hay un ligero corte en la salida del aire al momento de pronunciarlo. Veamos, Atay. Claro, más o menos suena como quien rapea, ¿verdad? Claro, es algo así, es Atay, 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 morder. Alcum, atahuasca. Alcum, atahuasca. El perro me había mordido. Itay, Itay, saltar. No confundir con pitay. Pitay significa fumar, pero itay es saltar. Muy bien, ahí tenemos la siguiente grafía. Ahora practiquemos un poquito más y comprométete, por favor, a realizar este ejercicio de qué significan cada una de estas palabras y de paso pronuncia cada una de estas. Paya, paya. ¿Qué significará paya? Pisco, pisco. Pisi, 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 pisi kolken kashin. Pisi, pisi. Pukui, pukukai, pukukai, pukukai. Puchui, puchui. Paca, piñi, piñi, piñi. Puku, 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 puku. Muy bien, pupu, pupu chaita. Apay, apay. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente grafía. Pata, pata, Cirillo, cirillo, puque, puque, huyo, huyo, rupa, rupa, yaflia, 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 lifta, 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 rafra, 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 sapsa, 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 sipsi, sipsi. Muy bien, puedes buscar en el Google Traductor estas palabras y los significados que corresponden a cada una de estas. Veamos. Anay, anay, anay. Muy bien, anay. Isque, isque, isque. Estoy, estoy. Ulco, ulco. Alta, alta, alta. Obviamente en la pronunciación cotidiana no vas a exagerar tanto. Bueno, lo estoy exagerando para que puedas pronunciarlo. Se dice alta, es ligero, es alta. Alta rumin gaskap, alta rumin. Pero lo estoy exagerando, exagerándolo sería alta. Iscaca, iscaca. Uño, uño. Llampu, llampu. Sampa, sampa. Jaspi, jaspi. Muy bien.
Hasta aquí nuestro video. Y no te olvides que la siguiente grafía que nos toca analizar es esta que tiene mayor dificultad, la Q. Muy bien, pero esto lo vamos a ver en el siguiente programa. Y Kamayan Karan, Jesús Arrima y Ninchis, nuestro hablar quechua. No te olvides de darle tu me gusta y compartir y recomendar este canal que estamos empezando con mucha fuerza. Depende de ustedes que este canal pueda crecer, pueda agrandarse un poquito más y podamos seguir compartiendo más de nuestro idioma quechua. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.